más con ustedes compartiendo el repaso de la lección de esta semana, la lección número 3, una misionera inverosímil, y con nosotros en esta ocasión compartirá la mesa Marcos Mesa. Como ya lo dijo Noemí Cruz, vamos a estudiar la historia de una misionera inverosímil. Muchas veces hemos estudiado la historia de David, de Daniel y obviamente Jesús, pero hemos pasado por alto esta historia. Muchas veces pasamos años y años con la Biblia y ni siquiera nos hemos dado tiempo de poder escudriñar esta historia. Es poco, no se dice mucho, pero lo que se dice es suficiente para creer y para poder agarrar esa experiencia de que esa niña, esa muchacha era fiel a Dios. ¿Qué te parece, Marcos? Y en esta ocasión invitamos al Espíritu Santo para que Él sea el que dirija el repaso de la lección, y también los invitamos a ustedes a que nos acompañen a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te pedimos una porción de tu Espíritu Santo para el repaso de la lección en esta tarde, Señor, y que seas tú el que abra nuestras mentes y nuestros corazones para entender lo que tienes para nosotros, Señor, en esta ocasión. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, vamos a traer en el repaso de la lección algo súper interesante que seguramente vamos a aprender en la vida de hoy y que nos va a servir para toda una eternidad. Como ya lo dijimos, es un personaje. Vamos a hablar de la misionera inverosímil. Seguramente Noemí nos puede introducir a qué se refiere esa palabra, porque cuando yo la leo, yo esta palabra yo nunca la había leído. Somos como dos enemigos. Yo nunca la había visto, no la había conocido, no la había escuchado. ¿Qué significa esa palabrita? Seguramente tiene un significado muy amplio. Sí, Marcos, la palabra inverosímil tiene muchos significados. Puede ser algo que no es real, puede ser algo absurdo, algo difícil de creer, algo que no existe. Entonces, vamos a estudiar en esta ocasión acerca del testimonio de una muchacha que posiblemente parece ser absurdo, pero ella estaba cumpliendo con la misión que a ti y a mí se nos ha encomendado cuando conocemos el Evangelio de Cristo. El primer punto que nos presenta esta hermosa lección se titula Tenía todo pero. Aquí hablamos de un general, un hombre que tenía poder, que tenía influencia, era un hombre amado por el rey de Asiria. Pero el versículo, el historiador, el hombre de Dios que escribió esta parte, puso algo curioso al final del versículo 1. Entonces él narra la pequeña biografía de este hombre. Al final dice, pero leproso. Noemí, miramos que era un hombre importante, un hombre de mucho poder, pero que esa frasecita como que le afecta a su biografía. Como que nos da en esta ocasión el versículo una descripción perfecta de lo que era Naamán. Nos dice que era general del ejército sirio, que el rey de Siria lo tenía en alta estima, que tenía influencias acerca de políticos y religiosos en este imperio. Pero al final nos pone ahí esa palabra que a muchos no nos gusta, pero leproso. Y decimos, cuando nosotros estudiamos este pasaje nos damos cuenta que una persona leprosa, Marcos, era rechazada en la sociedad, porque ¿quién quería estar con un leproso? Nadie quería estar con un leproso. Hoy en día muchas personas se sienten rechazadas, pero nosotros podemos tener la seguridad que Cristo Jesús no rechaza a nadie. Ahora, este personaje aparentemente lo tenía todo, pero tenía una necesidad, Marcos. Su lepra era la necesidad que él tenía de que fuera sanada. ¿Y quién la podía sanar? Humanamente, pues nadie. A esos tiempos esa era como el SIDA, era incurable, o sea, no había una persona que dijera esa tal persona fue curada, fue sanada, no, era algo imposible, pero seguramente la siguiente parte nos puede explicar cómo eso hubo a sorpresa, algo muy glorioso. El testigo inverosímil. Fíjese, aquí nos habla tan apenas 2 versículos de una muchacha, una joven que fue llevada como esclava al pueblo asirio y que le servía. Entonces un versículo que quiero leer, dice Segundo de Reyes, capítulo 5, verso 3. Dice, esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Pero como ya lo dije, era una persona que seguramente limpiaba la casa, mapeaba ahí toda la cocina.
y hacía las cosas que seguramente muchas personas de alta estima no lo querían hacer. Y como una mujer, una esclava, una persona que no tenía palabra, que no tenía poder, se atreve a decirle a una mujer con influencia, la esposa del propio general, le dijo lo que tenía que hacer. Sí, Marcos, nosotros nos vamos al contexto de esta historia y nos damos cuenta que esta muchacha es mencionada solamente en 3 versículos. Nos dice que había sido cautiva del pueblo de Israel, que había sido llevada a Siria y que trabajaba en la casa con la esposa de Naamán. Pero nos damos cuenta que esta muchacha, el testimonio que ella tenía, el testimonio que ella vivía día con día, como dices tú, limpiando la casa, tenía mucho que decir. Ahora, la situación, posiblemente esta muchacha estuvo en el momento equivocado, en el lugar equivocado cuando fue tomada presa. Pero lo que llevó con ella fueron el conocimiento del Dios que sus padres le inculcaron, los principios morales que ella llevaba y esa misión que todos y cada uno de nosotros tiene cuando tú conoces a Cristo. Ya seguramente podemos desarrollar un poco más. Es como siendo esclava, estaba en el país de enemigo, de su pueblo, de su nación. Ella tenía muchas razones para poder odiar a todos y poderse quedarse con esa luz, así como los líderes religiosos se quedaron con esa luz, no la compartieron con el pueblo. Y esta mujer, esta muchachita se atreve a desafiar a sus propios líderes religiosos para poder enseñar que había un Dios de lo imposible. Ahora, ¿cómo esta muchachita se atreve a decir semejante, vamos a decir, declaración? Porque en esos tiempos ningún leproso había sanado. Y solamente, seguramente sus padres le enseñaron que el Dios que ellos servían era un Dios de lo imposible. Acabas de decir algo, ¿cómo es que ella pudo haber hecho esa declaración? ¿Por qué? Porque tenía el conocimiento del Dios verdadero. Ahora, no importa cuánto, mucho o poco conocimiento tú tienes del Dios verdadero, sino cuando tú puedes dar a conocer a ese Dios en el que tú crees. Esta muchacha tenía una fe que ni tú y yo podemos contar, porque a partir de lo que ella le dice a la esposa de Naamán, ella sabía que podría traer sobre Israel otra guerra, atacar al pueblo de donde ella había sido esclava. Sin embargo, a ella no le importó eso y le dice, si el Señor rogase, dice, al profeta de Dios puede ser sano. Ahora, cuando nosotros estamos en una situación, muchas veces a nosotros nos da miedo hablar de Dios, Marcos. Nos cohibimos y escondemos al Dios que nosotros tenemos. Ella tenía el conocimiento del Dios verdadero y Dios transformó la cautividad de ella para que el mensaje se diera a conocer en esta ocasión, Marcos. En contra de toda nuestra lógica humana, ella apeló a su ama para que su esposo pudiera ir a buscar la sanidad que tanto anhelaba. Ya, ahí podemos mirar una cadena de fe. Primero la muchacha va con la señora va con el general va con el rey. Y ahora el propio rey creyó la palabra de esta muchacha. Entonces lo que hace el rey, manda cartas con el rey de Israel, envió algunos presentes. Ahora, ¿cuál fue la actitud del rey de Israel que hizo? ¿Por qué esa actitud? Marcos, aquí es importante, como vemos, es una cadena, ¿verdad? Todos participan. El rey de Siria escuchó a Naamán, hace cartas para el rey de Israel, y cuando llegan esas cartas a las manos del rey de Israel, ¿cómo reacciona él? La Biblia dice que él lee las cartas y rasga sus vestiduras y dice, ¿acaso soy yo Dios para sanar a este hombre? Pero él va a su pensamiento más adelante y piensa que eso solamente era un pretexto para nuevamente tener problemas con Siria. Pero ahí entra Eliseo y le dice, ¿qué soy yo Dios para que sane a este? Pero Eliseo le dice, déjalo que venga y él tendrá conocimiento que hay profeta en Israel. Ahí vemos que Naamán se presenta con todo su séquito a la casa. Posiblemente era una casa humilde, una casa sencilla. Pero ¿qué es lo que pasa ahí, Marcos? Cuando Naamán llega, Eliseo no sale a recibirle. En cambio, manda a su siervo y le dice, ve y dile que se sumerja 7 veces y entonces será sano. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Amán ante la orden? Bueno, la orden que el profeta Eliseo le mandó a decir a Naamán que se zambutiera 7 veces al río. Y miramos que él respondió con una actitud no muy agradable, seguramente. ¿Por qué esa actitud tan severa, yo no creo, porque
me humilla, yo soy el general. Nosotros nos damos cuenta aquí, ¿verdad? Eliseo da la orden al siervo, el siervo va y la transmite, pero la reacción de Naamán es lo que nos deja pensar que muchas veces nosotros tenemos nuestro orgullo tan elevado, pensamos que tenemos todo y no nos doblegamos a la voluntad de Dios, porque en la palabra de Dios está escrito que Él le dice, ¿y acaso no hay mejores ríos en Damasco que vengo y me tengo que meter aquí al Jordán, a un río lodoso, a un río sucio? Pero cuando pasa eso, a él no le costaba nada darse la vuelta y regresarse por donde había venido. Sin embargo, sus siervos de Naamán apelan a él y le dicen, ¿no habías dicho que hicieras cualquier cosa por difícil que fuera? Él era un militar. Él estaba acostumbrado a recibir órdenes, pero en ese momento la fe que Naamán tenía estuvo tambaleando y tenía que tomar una decisión. Ahora, ¿cuántas veces nosotros nos encontramos en ese momento crucial de nuestras vidas en el cual nosotros tenemos que tomar una decisión? ¿Seguir a Cristo o seguir haciendo lo que nosotros queremos hacer, Marcos? Yeah. Bueno, al final miramos que este hombre, el general, se dio a la orden que el profeta Eliseo mandó. Y miramos que él se zamudió 7 veces. Pero algo curioso es que siglos después el rey de reyes, el señor de señores, iba a venir ahí al rey Jordán para ser bautizado y poder comenzar el ministerio de redención. Pero lo curioso que yo puedo leer en esta historia es el versículo 15. Dice, y volvió al varón de Dios él y toda su compañía y lo puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que hay un Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente. ¿Por qué este hombre reaccionó así? Si él adoraba a otros dioses paganos, imágenes, él no creía totalmente en Dios. ¿Cómo así creyó en el Dios vivo? Nos damos cuenta aquí en esa lección y nos vamos al contexto de la lección. Te das cuenta que toda esta historia fue desarrollada solamente por el testimonio de una muchacha que tenía el conocimiento del Dios verdadero. Hubiera sido fácil para Naamán, una vez sanado, irse a su tierra y no regresar a ver a Eliseo, pero ahí Naamán nos está enseñando una lección a nosotros, que tenemos que ser agradecidos con el Señor por las bendiciones que Él derrama, no solamente una vez, Marcos, sino todos los días en nuestra vida. Y aquí pasa algo importante. Dice que Naamán regresa con su compañía a ver a Eliseo y le dice, te ruego que tomes esto, los presentes que él lleva. Pero entonces ahora vemos la reacción de Eliseo ante este ruego. ¿Qué es lo que le dice Eliseo? Algo curioso, entonces, mira, me recuerda la historia de Adán cuando la lección pasada que hablamos de que hubo una guerra y pelearon y al final los reyes paganos le dijeron, mira, oye, como tú ganamos la guerra, el botín nos lo vamos a repartir. Entonces Abraham respondió algo interesante. Dice, no voy a recibir esto, no sea que tú digas que por tus esfuerzos, por ti yo me enriquecí. Y obviamente porque la salvación, el poder de Dios no se vende. Y miramos cuando los apóstoles andaban predicando, hubo un mago que dice, mira, yo te voy a comprar del Espíritu Santo para poder tener ese poder y poder limpiar leprosos, a resucitar los muertos. Y Pedro obviamente lo reprendió porque el poder de Dios no se vende, se da gratuitamente. Obviamente tenemos que tener una fe como esta muchacha inquebrantable, y es por eso que hoy podemos ver la diferencia. Hay muchos, como ya lo dije al principio, muchas veces conocemos a Daniel, a David, obviamente a Jesús, y pasamos por alto esta historia, pero tan solo 3 versículos tienen mucho peso para que podamos reconocer esta sierva como una verdadera hija de Dios. Aquí lo que la lección de esto, el acto que hizo Eliseo es que nosotros por más dinero, por más posesión, por más riquezas que tengamos en este mundo, nosotros no podemos comprar el perdón y la salvación que Cristo Jesús nos ofrece. Ya. Perdóname Marcos, nosotros estamos aquí compartiendo el repaso de la lección con cada una de las personas que nos ven a través de los medios. Y es una invitación que Cristo nos hace día con día a seguir una vida a su lado, pero también una vida de testimonio, porque no importa la mucha o la poca luz, el mucho o el poco conocimiento que tengas de Cristo, sino que lo uses en el momento adecuado cuando tú tienes que ser un testimonio para los demás. Yeah. Y creo que el mensaje central, el mensaje neutral de esta parte es que tenemos que reconocer a Dios como el centro de la creación.
el centro de todo, como ya me recordó los mártires. Los mártires no tuvieron este libro de Génesis, Apocalipsis, es más, algunas profecías o salmos, ellos no tuvieron el privilegio de poder leerlos, pero tan solo los misioneros repartían con algunos versículos, los llevaban por ahí y vendían joyas, y por ahí solamente algunos versículos o capítulos o no sé, lo poco que no conocieron fue suficiente para que ellos reconocieran al Dios del cielo, el Dios de Israel, como el creador y el redentor de sus vidas. Nosotros les hacemos la invitación a que la próxima semana puedan estar con nosotros en el repaso de la lección. Sabemos que tal vez por los afanes de esta vida no tienen tiempo de estudiar la lección, pero pueden hacerlo a través de los medios sociales. La lección de la próxima semana lleva por título La epopeya de Jonás. Y si esta lección estuvo interesante, la lección de la próxima semana estará más interesante también. Pero les hacemos la invitación a que regresen juntamente con nosotros a escudriñar las Santas Escrituras. No solamente que se queden con el mensaje que nosotros traemos, con lo que nosotros aportamos pobremente para ustedes, sino que escudriñen las Escrituras, que tomen el tiempo para leer, para analizar qué la palabra de Dios tiene para nosotros todos los días. Marcos, ha sido un placer compartir contigo esta mesa y te invito a que la próxima semana estudies la lección, la epopeya de Jonás. Y los dejamos, como ya lo dijo, los invitamos para que nos sintonicen la próxima semana con la siguiente lección, que va a estar muy maravillosa. Y recuerden, Jehová los bendiga.